Buenas, hoy te voy a hablar de un tema bastante interesante que te va a servir de gran ayuda, sobre todo si estás iniciando la informática. Te voy a hablar de la evolución de la informática a lo largo de la historia hasta los días de hoy. Para tener más claridad voy a apoyarme en un material que tengo en PowerPoint y te va a aclarar más tus dudas. La evolución de la informática. Mi grupo está conformado por Mercedes María Mindiola, Lindy Milena Mejía y Stephanie Pantoja Suárez. ¿Quién te habla? Luisa Fernanda Mindiola. El hombre desde el inicio de la vida siempre ha procurado estar en una zona de confort. Esta es la cumbre que todo ser humano aspira a llegar, tanto en su trabajo como en las relaciones humanas y en todo lo que tiene que ver con la existencia. Para esto el hombre ha trabajado incansablemente, sobre todo para sentirse cómodo y desarrollado en su lugar de trabajo. La informática, digamos que la informática ha ayudado mucho a cortar los tiempos y a intercambiar información de manera fácil y segura. De esta manera hemos avanzado mucho a lo largo de la historia. Pero para seguir hablando del tema es necesario saber qué es informática. Bueno, dice que la informática se define como la ciencia que estudia el tratamiento de la información mediante medios automáticos. Es decir, la ciencia de la informática automática fue en el año de 1957 cuando Carl Steinwich citó por primera vez la palabra informática. Ya tenemos un dato bastante preciso, que es que en 1957 se escuchó por primera vez hablar de informática. Pero para saber en sí cuándo comenzó el hombre a trabajar realmente para adquirir esta herramienta que hasta los días de hoy nos ha servido de gran utilidad. Te voy a hablar de hechos y personajes que contribuyeron con la evolución de la informática. El inicio formal de las ideas de la maquinaria, sistemas informáticos, da comienzo o realizó o hizo su primera presentación, se puede decir, con la revolución industrial. A partir de 1840 y 1870, con la aparición de la máquina de tejer que revolucionó el mundo. Apareció la máquina de tejer y con ella otras máquinas que crearon unas necesidades más grandes, como era la de contabilizar grandes cifras, las cuales manualmente se llevaban o se estimaban días, meses o años. Entonces, al aparecer esta necesidad, el hombre trabajó buscando una herramienta que le facilitara y que lograra hacer estos cálculos y estas operaciones sin necesidad de llevarse tanto tiempo. Bueno, el primer dispositivo manual de cálculo fue el ábaco, que servía para representar números en el sistema decimal y contar permitiendo la realización de operaciones aritméticas y sencillas, pero esto no fue suficiente. A continuación pasará mi compañera que te hablará un poquito más de otras máquinas que sirvieron en este tiempo. Bueno, mi nombre es Lindy Mejía Suárez. Bueno, como le habló la compañera anteriormente, el abaco servía para contar números y ahorita yo le voy a hablar sobre el matemático John Napier, que inventó los logaritmos naturales o neperianos a finales del siglo XVI, construyendo en 1614 las primeras tablas de los mismos. Como pueden observar, en el siglo XVI fue donde inició el matemático John Napier y construyó en 1614 las primeras tablas de los mismos. Bueno, el científico alemán Wilhelm Scarr ideó una calculadora mecánica denominada reloj calculante, que funcionaba con ruedas dentadas y era capaz de sumar y restar. Eran unas ruedas que comprimían las dos juntas y ellas iban rodando y ellas eran capaces a la vez de sumar y restar. Pero esto no fue suficiente. La siguiente herramienta, que fue en el siglo 1936, el matemático inglés Alan Turing
desarrolló la teoría de una máquina capaz de resolver todo tipo de problemas con solución algorítmica, llegando a la construcción teórica de las máquinas de Turing, una máquina de Turing que era de forma en representar un proceso a partir de una descripción. Con los estudios de Alan Turing se inició la teoría matemática de la computación. Entonces, en 1936 fue donde el matemático inglés Alan Turing desarrolló la teoría matemática capaz de resolver, o sea, que esto fue la revolución del mundo. Esto fue lo que tocó el mundo de la evolución informática. Entonces, a continuación le habla la compañera Mercedes Mindiola. Mi nombre es Mercedes Mindiola y voy a continuar hablándoles sobre la historia de la informática. Y decimos que en 1940 John Mauchly y John Presper Elkert, junto con científicos de la Universidad de Pensilvania, construyeron en la Escuela Moore de Ingeniería Eléctrica, a petición del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, la primera computadora electrónica denominada ENIAC. Como nos podemos dar cuenta, la primera computadora se llamó ENIAC, y a partir de este momento la evolución de los ordenadores va por generación. Se distinguen por los componentes del ordenador y la forma de realizar el tratamiento de la información. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ellos no se quedaron solamente con esta computadora ENIAC, sino que ellos quisieron seguir construyendo y seguir investigando para llegar más a fondo. A medida que la tecnología iba avanzando, ellos fueron construyendo más, que es lo que le vamos a hablar más adelante. Hablamos de la primera generación, como ya les hablé, que fue la primera computadora que se construyó, se llamó ENIAC, que utilizaba alrededor de 19.000 válvulas de base y 1.500 reles. Ocupaba una gran habitación y solo trabajaba con 20 números de 10 dígitos. No conforme con esto, en la segunda generación de 1955 y 1964, ahí aparece el transistor sustituyendo la válvula de base. Los transistores son mucho más pequeños, desprenden menos calor y se averían menos. Por ello, los ordenadores han ido reduciendo su tamaño en este periodo que construyó el UNIVAC 1100. O sea, ellos fueron probando las piezas para ver cuál era la que iban calculando, iban quedando mejor en cada computadora. Hablamos ahora en la tercera generación, que fue en 1964 y 1970, va avanzando más la tecnología y dice que comienza a estandarizarse los programas para cerrar softwares, como el Fortran, el BASIC y el Pascal. Seguidamente, la cuarta generación, en 1970 y 1980, en este periodo la empresa Intel desarrolla su primer microprocesador. Aparecen nuevos entornos y lenguajes de programación como el C y el Prolog. Seguidamente, la quinta generación, a partir de 1981, en IBM construyó el primer ordenador personal y revolucionó el mercado informático. La utilización de circuitos con mayor nivel de integración, la baja de precios y el continuo aumento de prestaciones y servicios generalizan la difusión del ordenador. El uso masivo de ordenador genera la necesidad de comunicarlos, provocando la aparición de las redes como Internet, es donde por primera vez aparece la Internet. Le voy a hablar también sobre la escala de magnitudes. En informática, la longitud más pequeña empleada es el bit, que hemos detenido como la unidad mínima de información. Sin embargo, la más utilizada es el byte, también llamada octeto, que está compuesto por 8 bits y nos permite representar un carácter. Como podemos ver en la gráfica o en el cuadrito, ahí nos explica mejor la magnitud, símbolos y equivalencia. Ahora nuestra compañera Stephanie nos va a seguir continuando hablándonos sobre la información. Ok, bueno, entonces seguimos. ¿Qué es el software? El software significa que se utiliza para consignar a la parte lógica del ordenador. También se puede llamar parte lógica al conjunto de programas que se emplean para dirigir y controlar el funcionamiento del ordenador.
Entonces, el software se clasifica de la siguiente manera. Hay tres opciones. Una de ellas es el software de sistema. Dice que está formado por los programas que se encarga de controlar, de coordinar, gestionar, y también dice que el software dice que estos programas reciben el nombre de sistemas operativos y actúan como intermediarios entre los componentes físicos del ordenador y el usuario. Estos se clasifican según el comportamiento del ordenador. Podemos mencionarlo, sería el monitarea, multitarea, monousuario, multiusuario, y también el MS2 y el Windows 95 Unix. El software de programación dice que reúne los programas que se utilizan los programadores para crear nuevos programas. Los programas se crean utilizando un lenguaje de programación que es un conjunto de palabras claves o instrucciones y unas reglas sintácticas que indican cómo hacer los programas. Dice que existen números lenguajes de programación y cada uno tiene sus propias instrucciones y sus propias reglas. También los lenguajes de programación se clasifican como sigue. Podríamos decir el lenguaje de bajo nivel, lenguaje máquina, lenguaje ensamblador y lenguaje de alto nivel. También está el software de aplicación. Dice que es el conjunto de programas que se utilizan los usuarios para trabajar con el ordenador. Dice que estos programas están creados con lenguaje de programación y se ejecutan sobre un determinado sistema operativo. Dice que el sistema de aplicación se clasifica en programas verticales y programas horizontales o depósito general. También podríamos decir que programas verticales, programas horizontales o de propósito general. Procesadores de texto, está el de hoja de cálculo, también está bases de datos y paquetes de integrados y diseños gráficos y autoedición. Espero que te haya servido de gran ayuda la información que te hemos compartido. En otra ocasión estaremos compartiendo más información de otro tema. Muchas gracias.